Coach Consultores les da la bienvenida y agradecemos su asistencia a este webinar. Coach Consultores, experiencia y compromiso en su estrategia de negocios. Como han podido ver en la entrada de este webinar, nuestra intención es sostener una conversación entre los socios de esta firma y generar una interacción con ustedes para presentarles el modelo 2025. Un modelo que tiene la intención de hablar de esas habilidades que hacia el 2025 deberían de ser desarrolladas por todos aquellos profesionales y ejecutivos que no solamente pretenden crecer, sino mantener su competitividad laboral, su competitividad profesional cara al futuro. Coach Consultores es una firma que desde 1995 ha participado en el mercado mexicano y latinoamericano, asesorando, consultando y acompañando a diversas compañías de todo tipo en diferentes sectores. Durante esa trayectoria hemos tenido la fortuna de poder desarrollar precisamente con todos ellos pues diversos tipos de soluciones, y justamente eso es lo que en términos de la experiencia que ha sido acumulada en alguna medida hoy quisiéramos compartir con ustedes. Doy la bienvenida en este sentido a mis colegas, socios y compañeros Jorge Ruiz y Rioja, así como José Manuel Macías, y permítanme presentarlos a efecto de lo que va a implicar esta charla. Jorge Ruiz y Rioja ha sido consultor de empresas desde 1990. Le apasiona ayudar a las empresas para resolver sus problemas y optimizar sus resultados. Desde 1996 también ha participado en la academia, inicialmente con el Tecnológico de Monterrey, y al paso de los años ha mantenido esa trayectoria participando en diversas universidades, incluido desde luego el propio TEC de Monterrey y otras universidades a nivel de Latinoamérica. Ha sido expositor y conferencia en México, Centro y Sudamérica. Está certificado como facilitador del aprendizaje en el modelo Inspira. Él tiene una licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Participó en el Congreso de Alta Dirección de Wharton School de la Universidad de Pensilvania y también ha acreditado el programa de IPADE Business School en cuanto al Self Management Program. Sus proyectos en consultoría son diversos y eso, como les anticipaba, es parte de lo que él nos va a compartir esta tarde durante la conversación en términos de la experiencia desarrollada para potencializar pues esta serie de habilidades y competencias tan necesarias en el mundo que ya hoy día nos rodea. Por el otro lado, quiero presentarles a José Manuel Macías, quien es ingeniero industrial por la Universidad Autónoma de México, es máster en finanzas por la Universidad del Valle de México y tiene varios diplomados, entre los que se encuentran uno en mercadotecnia y otro en habilidades gerenciales por el Tecnológico de Monterrey. Ha sido consultor de empresas por más de 30 años para diversas compañías como Banco Azteca, Médica Móvil, Agrofinanzas, CIE Comercial, Henkel, Yamaha de México y varias organizaciones más. También ha participado en el ámbito de la academia y la docencia como facilitador y coordinador académico de diversos programas desde el año de 1996 en diversas universidades prestigiadas, tanto en México como en Centro y Sudamérica. Jorge, José Manuel, les doy la bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes, compartir este espacio. Un saludo especial a todos a la distancia, a través de esta virtualidad, ya sea en esta sesión de Zoom o también a las personas que nos están siguiendo por la transmisión en vivo a través de nuestra fanpage de Facebook. Un gusto estar con ustedes y platicaremos sobre un tema muy, muy interesante que es Habilidades 2025. Ok, buenas tardes a todos, bienvenidos. Al igual que Jorge y Miguel, muy gustosos de que estén ustedes acompañándonos esta tarde para compartir en esta charla que vamos a estar por aquí teniendo con ustedes, y esperemos que les sea de mucho provecho y, como dice Jorge, ahorita a la distancia y bueno, en algún tiempo corto esperemos nos podamos ver ya personalmente para darnos un abrazo con todos. Listo, Miguel. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, déjenme contextualizar alrededor de lo que planteaba inicialmente en cuanto a la presentación de este modelo Habilidades 2025.
Nuestra intención, desde luego, es dárselos a conocer, pero para llegar a ello, en la conversación que junto con Jorge y José Manuel sostendremos, quisiéramos pasar por 4 momentos en donde ustedes vayan teniendo momentos de reflexión alrededor de la valoración que implica estar mejor preparado, ser un mejor profesional, ser alguien más competente a la luz de los actuales eventos. Y para iniciar este primer momento a manera de introducción, Jorge, yo te pediría si nos das una visión general de las cosas, de todo esto que tiene que ver con el ámbito laboral. ¿Cómo es que hoy un ejecutivo y un profesional en general está viviendo la crisis? Y particularmente, ¿cuál es tu apreciación respecto de esta situación en donde pues, sus capacidades laborales son fundamentales para poder sobrevivir? Gracias. En efecto, pues no es un secreto la crisis, una crisis sanitaria que evidentemente se volvió una crisis social, una crisis económica y que a diferencia de muchas otras crisis, esta es mundial. Esta es la gran diferencia de esta crisis con todas las crisis anteriores, porque pues nosotros venimos de economías y situaciones donde nos hemos vuelto expertos en crisis, pero esta tiene una característica única y es una crisis de alcance mundial. Por otro lado, también no podemos negar que ya de por sí estábamos inmersos en un entorno que se le llama VUCA o VICA, que tiene que ver con la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Entonces, VICA o VUCA por sus siglas, ya sea en inglés o en español. Ya estábamos así. Y viene este componente adicional que viene precisamente a complicar aún más el tema para absolutamente todas las personas y todas las organizaciones. Entonces, ante cuál es el asunto que nosotros identificamos de lo que la gente está haciendo y requiere para sobrevivir en términos laboralmente hablando, bueno, la gente se siente más presionada, la gente se siente pues evidentemente con la necesidad de obtener resultados, cosa que eso no ha variado, pero además hay un componente adicional que es cómo conseguimos los resultados. Entonces, si bien el profesional, en términos generales, la gente está más presionada, con más estrés, con mucha incertidumbre, con muchas dudas, con mucho miedo, pues la realidad es que también es una oportunidad, mucha gente se ha sentido retada, se ha sentido que es la oportunidad de hacer mejor las cosas, de sobresalir, de brillar, de resolver y de poner en práctica y en vivo una situación que habíamos venido escuchando también desde hace algún tiempo, que es la famosa resiliencia. Nada más que ahora, pues sí, nos tocó vivirla en carne propia. Y otra tendencia también mundial, que es la agilidad, en donde también ya en carne propia la estamos viviendo. Esa capacidad de hacer, de aprender haciendo y de a través de los errores ir mejorando, ir rápidamente instrumentando cosas y viendo qué es lo que funciona. Eso es en términos generales mi punto de vista, Miguel. En términos de esta misma introducción, Pepe, te preguntaría a ti, tú has tenido una carrera en consultoría muy interesante, has tenido la posibilidad de acompañar a muchos directivos y desde luego a su grupo de trabajo, gerentes, colaboradores de manera directa. ¿Qué ves en común en todos ellos frente a esta crisis? Y quizás de manera particular, de esa visión en la que tú tienes este acompañamiento como consultor, ¿qué les estás sugiriendo a esos ejecutivos y colaboradores de las empresas? Fíjate que algo que yo he identificado, Miguel, en toda la gente que por ahí tenemos la oportunidad de compartir, ya sea a través de procesos de consultoría o de acompañamiento en aspectos de formación, es que lo están tomando como un reto. Sobre todo aquellas personas que están más preparadas. Sin duda a todos nos tomó por sorpresa esta situación, nadie la veía llegar. El año pasado nadie se imaginaba que este año íbamos a estar todos confinados por ahí, y toda esta gente de alguna manera lo ha tomado como esa situación que hay que enfrentar y que hay que salir adelante, asumiendo responsabilidades. Y fíjate que algo muy interesante que por ahí hemos comentado, inclusive con algunos dueños de empresas, esta responsabilidad
de dónde la asumen, de también sacar adelante a sus empresas y a sus colaboradores, ¿no? Haciendo ese esfuerzo que por sí mismos pueden hacer, desarrollar para poder mantener el empleo. Y una de las cosas que por ahí recomendamos, que sin duda tiene que ver con esta parte de lo que estábamos hablando alrededor de las habilidades 2025, el hecho de que se sigan preparando. ¿No? La preparación es un continuum, esto no tiene un punto de término o un final. La realidad es que, como dicen por ahí, ahora cuando uno sale egresado de la universidad, a 2 años ya casi nos volvemos obsoletos, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que seguir preparándonos y sin dudas en esta situación habrá empresas que pues a lo mejor no puedan sostener el empleo, como veíamos la noticia hoy en la mañana de Best Buy, ¿no? Que se va de México a fines de año por esta situación de la crisis y pues la vamos a tener que enfrentar. Y entonces en ese sentido la idea es que las personas y las empresas que mejor se preparen tanto en sus procesos como en su funcionamiento, su administración, pero sobre todo haciendo que la gente, el talento, que las contienen y que son los que al final ejecutan las cuestiones ahí en la organización, estén mejor preparados y entonces con eso, sin decir que vamos a poder salir de la crisis, porque todavía esto, como menciona Jorge, la incertidumbre, la ambigüedad y todo esto que hay pocos que pueden pronosticar cómo les va a ir en un futuro, pero sí de entrada tratarse de mantener y sostenerse para poder salir de esta crisis y, por supuesto, más adelante crecer. Entonces, yo creo que la preparación es un elemento fundamental, tanto de los líderes como de la gente que finalmente les toca realizar la tarea. Bien, gracias Jorge, gracias José Manuel. Y quizás, Pepe, por esto último que señalabas, que de hecho lo referiste en varios momentos, el tema de la preparación, o déjenme ponerlo así, incluso de la impreparación en la que algunos eventualmente podríamos encontrarnos, puede constituirse desde luego o en una ventaja o en una desventaja. Desde esta perspectiva de preparación o impreparación, Jorge, me gustaría ahora preguntarte profesionalmente hablando, un profesional que observa ya no solo la organización, sino el profesional que forma parte de estas organizaciones y que también observa esa misma crisis, la enfrenta desde su propia trinchera, se encontrará inquieto en función de que pueda perder su empleo o de cómo va a resolver esta problemática. Y es ahí donde precisamente la preparación y la impreparación jugarán un factor clave, Jorge. Pues imagínate nada más si eso de por sí ya venía ocurriendo de alguna manera. Tenía un buen amigo que es director general de una organización y ya desde hace tiempo decía que el primero que se jugaba el puesto todos los días era el director. Él hacía la broma, es un norteño muy simpático, y decía, no, pues yo cada que jalo para la oficina echo una llamada y pregunto, oiga, ¿ya habrá llegado el director general? Y pues si me dicen, no ha llegado, bueno, ya voy para allá. Dice, porque seguramente alguna vez hablaré y me dirán, sí, ya llegó, no, pues ya ni voy. Dice, ya para qué la pierdo. Entonces, de por sí es una situación en donde hay una gran competitividad, obviamente mucha presión en ese sentido, pero de alguna manera esta es la oportunidad para crecerse, para sobresalir, para diferenciarse y evidentemente mucho es a través de la preparación. Jorge, perdona que te interrumpa, pero creo que ahí citas además algo bien relevante. Hablas de esa competitividad y justo ahí quería interrumpirte. ¿Es solo competitividad o también hay una competencia en el mundo laboral a la luz de los profesionales? Bueno, ya si lo ponemos en ese tenor, hay una rivalidad, ¿no? Ya más allá que una competencia, hay una rivalidad que ha sido de siempre, pero se ha acrecentado ahora y se ha agudizado. Pero ¿qué pasa? También existe mayor disponibilidad de talento, eso es cierto. Y si bien necesitamos estar muy atentos, no nada más se trata de echarle ganas, o sea, sí se requiere prepararse, se requiere retarse, se requiere esta instrucción, esta capacitación a través de los diferentes medios, todos hoy por hoy virtuales, pero hay también mucha capacidad de hacerlo. Y este tipo de programas, pues es los que nos da la gran oportunidad
de capitalizar aprendizajes. Evidentemente, pues es como las recetas de cocina, ¿verdad? Si tú quieres hacer una paella, buscas en el YouTube y hay un montonal de recetas de paella. Pero hay algunas que son más exitosas. ¿Cuáles? Pues la gente que tiene el camino andado, la gente que te da, simplemente no te lee una receta, sino te muestra y te dice, mira, así se prepara porque así la he preparado antes. Y eso es lo que hará hoy la diferencia también en estas capacitaciones a distancia. En ese orden de ideas, Pepe, tú hablabas al inicio incluso de tu presentación, el que la crisis esperemos no dure tanto tiempo más. Sin embargo, en la realidad actual, citabas igualmente el caso de Best Buy, todavía vemos que una serie de organizaciones están cerrando, están enfrentando la crisis, no sabemos si van a permanecer durante cierto tiempo. Y entonces lo que quisiera aquí preguntarte es, ante esa incertidumbre, pero suponiendo que en su momento las empresas volverán a requerir personal o el que hoy día tienen requerirá otro tipo de capacidades, otro tipo de competencias, ¿tú cuáles dirías que son las oportunidades laborales que se van a presentar y para quiénes serían esas oportunidades? Mira, como lo mencionaba anteriormente, hoy en día las empresas lo que buscan es mantenerse vigentes en el mercado y, por supuesto, buscar crecer. Ahorita, como decimos, la estrategia principal es sobrevivir, tratar de salir adelante y más en el futuro buscar crecimiento, ¿no? Pero hay una cosa bien importante, las oportunidades también se las forja uno mismo. O sea, no la podemos dejar ahí solamente a la situación del entorno externo donde no podemos controlar, y si esperamos que las oportunidades nos lleguen así de repente, simplemente va a ser muy, muy complicado, ¿no? Inclusive hasta ver si tenemos un poco de suerte, como decía por ahí Séneca, este filósofo romano, dice, suerte es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se encuentran y fusionan. Y ahí es donde las personas tenemos que estar listas, preparándonos para poder aprovechar las oportunidades cuando estas ahí se presenten. Y en este sentido también la idea es estar anticipando, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que puede venir en adelante. No esperar a ver si sucede y ya cuando suceda a ver cómo le hago, ¿no? Este sentido de que cuando ya llegue el río, veré cómo le hago. Entonces la idea es que las personas tenemos que estar mejor preparadas para podernos anticipar ante una situación como esta y no nos agarren con los dedos ahí en la puerta, ¿no? Entonces, de tal manera que estas oportunidades se le van a presentar mucho, yo no quise decir fácilmente, pero sí cuando menos en un abanico mayor a aquellas personas que son competentes. Ya decía Jorge en esta cuestión de si hay rivalidad, hay competitividad o hay competencia, los que son más competentes, que siempre están llegando primero a la meta, son los que van a poder aprovechar esas oportunidades. Y por lo tanto, una de las cosas que sin duda van a tener que hacer las personas, y nosotros incluidos por supuesto, es esa capacidad de podernos autogestionar y positivamente, ¿no? O sea, en ese sentido de poder tomar la rienda de nuestras propias vidas para poder tener esa capacidad de resolver problemas, de en las organizaciones también trabajar colaborativamente, dado que, como dicen por ahí, si quieres llegar rápido, ve tú solo, si quieres llegar más lejos, vete acompañado. Y sin duda un elemento fundamental van a ser aquellas personas que tienen un alto sentido de la ética, ¿no? Que estos principios y valores que debemos llevar en nuestras personas y hacia las empresas son las que van a destacar en un momento determinado en el entorno. Entonces, las oportunidades ahí están. Es como decían, bueno, ahora en esta situación de crisis hay quien podemos ponernos a llorar y hay quien puede ponerse a fabricar un pañuelo desechable, ¿no? Y en este sentido ahí están siempre las oportunidades. Y en este propósito de que lo que está pasando hoy en día en las empresas, con esta cuestión de digitalizarse, de mejorar procesos, de ver hacia adelante, las personas que tengan estas habilidades desarrolladas son las que van a poder colaborar con la empresa y entonces ahí es donde va a estar la oportunidad para las personas mejor preparadas. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Antes de continuar, porque se ha venido incorporando más gente con nosotros, tanto en la transmisión que tenemos en Facebook Live, así como en esta liga directa de Zoom, darles nuevamente la bienvenida, agradecerles su participación e interés
en esta charla, en este webinar sobre habilidades 2025. Y como han ido llegando una serie de preguntas que nuestros invitados y participantes nos van realizando, déjenme compartirles el que reservaremos un espacio hacia el final de la charla para poder intentar desahogarlas todas ellas. Y entonces agradezco mucho el interés y las preguntas que van formulando. Ya alcancé a ver por ahí, Pepe, Jorge, una serie de preguntas e inquietudes bastante interesantes que me gustaría compartirles más adelante. Bien, y pensando entonces, Pepe, déjame regresar contigo. En esa serie de iniciativas y estrategias sobre las cuales el profesional en cualquier nivel de la organización, pero sobre todo por los ejemplos y contextualización que ustedes han creado en los altos niveles de la organización, desde mandos medios inclusive, ¿qué tipo de estrategias son las que debe desarrollar un profesional del mundo laboral para enfrentar ya no solo esta crisis, sino ese mundo competitivo y de competencia, como situaba Jorge, cara a los siguientes años, ¿no? ¿Habrá cierto tipo de estrategias y de formaciones que sean más relevantes o simplemente se trata de prepararse en general, Pepe? Fíjate, Miguel, que es algo muy interesante por lo que está pasando hoy en día con el acceso que tenemos a la información que está disponible en la red, ¿no? Entonces, habrá personas que se piensen, ¿no? Que se están preparando, yo diría, de una manera muy espontánea. O sea, tienen alguna necesidad muy particular, abren un YouTube, ven un tutorial y pareciera que ya resolvieron la situación que están de alguna manera buscando. Pero en ese sentido es algo muy particular y como vemos hay alguna serie de videos que pueden estar fundamentados, otros no, y entonces simplemente nos dan un conocimiento quizá para resolver algo muy puntual. Podemos incluso, hacerlo perdóname también. que te interrumpa, Pepe. ¿Dirías Sí. que incluso eso puede causar confusión en la gente? Yo creo que sí, porque no necesariamente yo te diría todos estos videos que están ahí pueden estar desarrollados profesionalmente, ¿no? Entonces algunos lo desarrollan con base en su propia experiencia, cómo les funcionó y entonces ahí cuando de repente vemos y abrimos nuestra computadora y seguimos el tutorial y de repente ya nos sobraron tornillos, ¿no? Entonces, porque no era el modelo que yo andaba tratando de arreglar, entonces esas cuestiones por ahí podían crearnos un cierto grado de confusión, ¿no? Otra cosa, otra estrategia puede ser un sentido autodidacta, donde las personas tomemos libros, leamos artículos, veamos cosas de nuestro interés en alguna temática en particular, pero no necesariamente funciona para todos, ¿no? Porque se requiere disciplina, se requiere constancia, se requiere ese compromiso hacia adelante con uno mismo en estarse preparando, entonces no necesariamente será para todos. Otro esquema puede ser, sin duda, irse a programas con universidades, con empresas de capacitación y demás, donde hay una transmisión de conocimiento de alguien que ha tenido por ahí desde la parte académica, el haber podido absorber muchos libros y poderlos transmitir, y esto sin duda también enriquece de una manera muy importante. Y otra, ¿no? Es donde se puedan acercar a especialistas con conocimiento práctico y operación del negocio, que aquí es donde yo quisiera destacar algo que hacemos nosotros acá en Coach Consultores. Además de contar con facilitadores de la academia con más de 25 años de experiencia en ello en universidades muy importantes, algo que nos caracteriza a nosotros es este aspecto de estar en proyectos de consultoría. O sea, sabemos lo que le duele a las empresas, les ayudamos a mejorar procesos, les ayudamos a cómo integrar mejores equipos de trabajo con base en las características que pueden tener las organizaciones, el entorno y demás. Y entonces esto también puede ayudar a las personas a tener no solamente el conocimiento de la teoría, que sin duda es fundamental, pero sobre todo la parte práctica, ¿no? De la realidad, en donde la idea no solamente es me pongo enfrente, te transmito conocimiento, sino que te acompaño en el proceso de cómo puedes llegar a resolver situaciones, ¿no? Ya sea a través de estos procesos de interacción, a través de estos medios o de manera presencial, cuando estamos con los líderes de empresa, con donde lo estamos guiando, lo estamos asesorando, lo estamos coachando, le estamos dando sesiones de mentoring, en donde inclusive desde lo personal trabajamos con ellos
ellos y los vamos guiando en que no solamente sea la parte laboral de empresa, sino también que nos enfoquemos, y eso es algo que me parece que nosotros podemos tener ese distintivo, que no solamente nos vamos al aspecto técnico en un momento determinado de lo que pasa en la empresa, sino que también debemos de fundamentar el ser del colaborador, del directivo. De tal manera que siempre tiene que enriquecerse también como ser humano. Lo que luego nosotros hacemos y que es algo muy interesante y hablamos con los directivos cuando nos contratan en este sentido, oye, sí te vamos a ayudar, te vamos a transmitir modelos, herramientas, todo aquello que te sirva a resolver problemática del día con día, pero creemos que también debe de llevarse tu gente algo hacia su vida, hacia su persona, que inclusive en un momento determinado lo pueda compartir con alguien más. Y en este sentido, entonces, las personas desde esta estrategia no solamente deberían de capacitarse o prepararse en cuestiones de habilidades técnicas. Hay que ir también a cuestiones que tienen que ver con esas habilidades relacionales, ¿no? Cómo interactúas en equipo de trabajo, cómo lideras equipos de trabajo, cómo sigues a un líder para efectos de poder contribuir en la parte laboral desde el punto de vista del equipo y finalmente también desarrollarte en lo que serían estas habilidades o competencias estratégicas, ver más allá, no solo el corto plazo. Jorge, y por lo que cita José Manuel, dirías tú que entonces, porque él habla de temas de liderazgo, de temas de conducción de equipo, etcétera, etcétera. ¿Dirías que entonces es la misma preparación y se trata simplemente de seguirse preparando versus a lo que habíamos hecho, pues deja tú años atrás, incluso en el corto plazo, o la preparación que hay que orientar y buscar hacia el futuro en términos de habilidades y competencias es diferente, Jorge? Ok, la respuesta corta es sí, es diferente. Abundando en ello, precisamente tenemos que entender que la habilidad es el poder hacer las cosas y la habilidad es parte de la competencia. Ya lo decía Pepe hace un momento, hoy hay mucho conocimiento disponible en la red, ahí está. Pero hacer tuyo el conocimiento y tener un aprendizaje significativo para que impactes primero en ti, en tu círculo cercano y tengas un impacto más allá y una trascendencia más allá de eso, pues ahí sí ya se requiere, como dice la canción, otra cosita, ¿no? Una poca de gracia y otra cosita. Entonces, es importante entender que precisamente estas habilidades han evolucionado. Hoy se le llama también con algunos nombres muy fancies, ¿no? Dicen reskilling o un upskilling, ¿no? Pues si nos vamos por esa situación, yo hablaría también de un deskilling. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de habilidades que están siendo arrebatadas prácticamente al ser humano y pues entregada a la tecnología. O sea, aquellas cosas que no agreguen valor, aquellas situaciones, todo aquello que sea susceptible de automatizarse, todo aquello que así sea, es cosa de tiempo que se va a automatizar. Y esta crisis, esta pandemia, lo único que hizo fue acelerar esta situación. Ya veía algún meme de estos muy interesantes en donde decía cuál de estos tres actores impulsó de manera definitiva la transformación digital de tu negocio. ¿El CEO, el CTO o el virus? SARS-CoV, ¿no? Pues evidentemente el virus. Entonces, en esa situación, sí las personas, las empresas han estado trabajando en desarrollar competencias y evidentemente adaptarse y resolver, no a la velocidad, no a la velocidad requerida, porque además también hay una confusión con estas nuevas habilidades y esta situación de la transformación digital. Se está pensando mucho en tecnología, pero tenemos que volver al lado humano, tenemos que volver precisamente a estas habilidades humanas. A mí no me gusta, en lo personal, el término de soft skills, porque se me hace que es como habilidades blandas, se me hace así como quitarle relevancia. Y me gusta más el de power skills o human skills, si vamos a ir por ese lado. Entonces, muy, muy importante el desarrollar estas habilidades, este reskilling,
que nos permita acompañar esta transformación digital, pero no desde la tecnología, sino desde el lado humano. Y déjame poner un ejemplo de cómo veo yo esta ola de las habilidades. Hace algunos años a nosotros nos tocó también, como consultores, trabajar mucho en lo que se le llamaba entrenamientos vivenciales, outdoor training, y hacíamos campamentos y hacíamos regatas en velero, competencias de karts, campos de retos, campos militares, en fin, y eran actividades padrísimas que energizaban a la gente, porque en ese momento las organizaciones buscaban ese sentido de pertenencia, buscaban que la gente se pusiera la camiseta, buscaban ese compromiso y buscaban, por supuesto, impactar adecuadamente los resultados. Había muchos modelos y pues la verdad es que nosotros siempre nos diferenciamos en que teníamos un modelo, un mapa, un hilo conductor, y eso nos permitía impactar positivamente más allá del evento en sí. Pero bueno, a lo que voy es que hoy las generaciones han cambiado, hoy las necesidades de las personas han cambiado, hoy la pertenencia, hoy el compromiso se genera a través de otros medios, y esas son las habilidades que hoy necesitamos desarrollar. Y para eso nosotros hemos desarrollado este programa que responde esas necesidades y que permite poner en práctica y usar las herramientas adecuadas. Yo siempre he dicho que cuando la única herramienta que sabes usar es un martillo, todos los problemas los verás como clavos. Aquí se trata de que sepas que hay desarmadores, que hay pinzas, que hay cepillos, hay otro tipo de herramientas para lo que tú necesitas. Jorge, y contigo mismo, acercándonos hacia el final de esta charla en la que, pues como lo ha señalado, tenemos la intención de conocer y compartir precisamente con nuestros invitados, con los participantes, pues esto que hemos concebido como Habilidades 2025. Quisiera pedirte, si es posible, para que de inmediato, precisamente en eso que tú dices de lograr cosas prácticas, lograr cosas que impacten, pudiera sugerir para con nuestros invitados y participantes algunas acciones específicas que ellos de manera inmediata como profesionales deberían de asumir o pudieran ayudarles, no sé, en el tramo de los siguientes semanas, días y no muchos meses, como para poder precisamente encontrar respuestas, acciones frente a este entorno del que tú y José Manuel han hablado? Pues evidentemente lo primero que se necesita hacer es entender qué está pasando, ¿no? ¿Cómo es que llegamos aquí? ¿Por qué estamos acá? Y tomar acción, tomar protagonismo en ello. Entonces, si vamos a recomendaciones muy puntuales, pues la primera es acepta y entiende el entorno VICA o VUCA, ¿no? Acepta ese entorno actual. Eso desde la parte de entorno. Después ve hacia adentro, conócete, conoce tus áreas de oportunidad, conoce tu emocionalidad, conoce cómo estás hoy y evidentemente identifica qué habilidades tienes que hoy ya no son funcionales. Identifica qué necesitas desarrollar, qué te está faltando, qué necesitas para ser más cercano a la persona, para generar esa conexión. Es curioso porque aún a la distancia, hoy estamos hablando de esa enorme necesidad de conexión humana, sobre todo por parte de la gente que lidera equipos. Y no solo ya en organigrama, ya entendemos que hoy el liderar equipos ya no tiene que ver directamente con el organigrama, y que además esta situación de la virtualidad también ha llevado a las organizaciones a tener que soltar y tener que aprender a confiar. Entonces es conocerse a sí mismo y definir lo que yo le llamaría su perfil de insatisfacción. ¿Por qué? Solo la persona insatisfecha estará dispuesta a cambiar. Si tú estás satisfecho con, en este caso específico, tus habilidades, pues no las vas a cambiar, ni querrás desarrollarlas ni adquirir otras. Entonces, toma conciencia de
eso que te está faltando y toma el protagonismo, trabaja en ello. Eso sería, en términos muy, muy simples, lo que habría que hacer. Oye, Jorge, incluso antes de ir con Pepe, porque me parece que de esas tres acciones de las que hablas así de instrumentación inmediata, hay una que desde mi punto de vista toma gran relevancia y quisiera, si es posible, el que la trataras un poco más, porque incluso veo entre nuestros invitados a participantes a gente, amigos nuestros, colegas muy queridos, Luis, Lino, Miguel Ángel, que han trabajado estos aspectos al igual que nosotros. Y me refiero a cuando hacías mención al autoconocerse. Creo que es un aspecto en el que se ha trabajado muy fuerte y más recientemente, pero, insisto, es al menos mi apreciación. Ha costado un poco de trabajo porque al final del camino también la persona, independientemente de su nivel jerárquico, de su condición laboral, no es algo a lo que estuviera habituada. Le cuesta trabajo entrar en esas reflexiones, en esa interiorización, para que a partir de ello, como tú sugieres, pues entonces ahora sí, define hacia dónde tienes que caminar producto de tus insatisfacciones, ¿no? Entonces, básicamente aquí pedirte en esta perspectiva, ¿qué tan fácil está siendo para la gente autoconocerse, interiorizar hacia ella misma, por supuesto, como para tratar de encontrar, producto de ciertas reflexiones, algunas respuestas, Jorge? Sí, claro. Siempre es importante la ayuda y la facilitación. O sea, si para estos procesos importantes, alguien que esté acompañándote es evidentemente muy útil. Y déjame hacer una reflexión con el tema de las habilidades y a qué me refiero con autoconocerse. A veces tendemos mucho a la autocomplacencia o al autoengaño, porque es como cuando te preguntan, oye, ¿tú sabes usar Excel? Sí, pues claro, por supuesto que sé usar Excel, ¿no? Y cuando realmente ves si sabes usar Excel, con alguien que de verdad es experto te dice, estás usando el 18% del Excel en tus mejores días. Entonces, evidentemente, lo mismo pasa con las habilidades. A lo mejor venimos ya con una situación y decimos, no, pues mi comunicación es suficientemente buena, mi pensamiento crítico, entiendo lo que es la innovación, entiendo lo que es el liderazgo, entiendo lo que es la negociación, entiendo todo lo que tiene que ver con manejar equipos, ¿no? Pues lo he venido haciendo, tal. Sí, pero a lo mejor estás en ese 18% de tu dominio de Excel. Entonces, siempre es bueno una visión externa, una sacudida en ese buen sentido y sobre todo este programa que nosotros diseñamos tiene que ver mucho con el aprendizaje significativo porque tiene que ver con herramientas y modelos de aplicación y de seguimiento para que la persona pueda tomar la rienda, tomar ese protagonismo y darse cuenta precisamente en qué necesita trabajar, cómo está avanzando y en dónde ya ha ido mejorando. Entonces, eso también evidentemente abona al autoconocimiento, tener elementos que te confronten y te permiten evidenciar pues una realidad más objetiva. Bien, gracias, Jorge. Y Pepe, tú durante el trayecto de tus comentarios, y quiero volver a ser enfático en eso que tú has señalado, pues la temporalidad de la crisis, ¿no? Y ahorita déjame ponerlo muy en contexto, porque además es una frase o un dicho muy mexicano, que además llegamos a manifestarlo más a manera de broma, pero que hoy ya no suena tan a broma, ¿no? Y creo que todo el mundo me va a entender. En este contexto ya próximo, si no es que en él nos encontramos de la cercanía de las festividades navideñas y de fin de año y demás, decíamos, pues a ver si llego a cargar los pastores, ¿no? Y el nacimiento y todo esto. Puesto en ese sentido, por supuesto, siempre con el mejor de los ánimos para construir, partiendo del hecho que podamos llegar de la mejor manera hacia el 2021, ¿qué sugerías tú que debemos de fortalecer para empezar bien el año, para iniciar un 2021 como si en él ya viéramos una luz al final del túnel, Pepe? Mira, Miguel, quisiera empezar con una reflexión que le escuché por ahí a un maestro, que me parece muy interesante en eso que también mencionaba Jorge, de generar resiliencia, ¿no? Él dice, una de las cosas que tenemos que hacer como individuos es saber mirar el pasado con gratitud. O sea, de alguna otra manera,
Hoy eres quien eres gracias a lo que te sucedió en el pasado, para bien o para mal, con experiencias positivas, negativas, algunas inclusive dolorosas, pero eso te forjaron en el transcurso de tu vida y hoy estás parado con base en lo que sucedió en el pasado. Entonces hay que agradecer que todo eso que nos sucedió nos trajo en principio lo que somos hoy en día. Dice, segundo, saber mirar el presente con alegría. Fíjate que es muy curioso en esta reflexión porque se comentaba el hecho, oye, ahorita esta situación de crisis, este contexto donde de alguna manera hay gente inclusive sufriendo y demás, y lo que tenemos que pensar es que algo nos está enseñando el presente. Y entonces debo de verlo con alegría porque estoy teniendo un aprendizaje, aún en momentos muy dolorosos que sin duda también me van a forjar hacia el futuro. Y ver ese futuro con esperanza. Es decir, como tú decías, al final de ese túnel hay una luz. Esperemos que no sea un túnel de miles y miles de kilómetros, ¿no? Que ya estamos más cerca en ello, porque si no sería complicado, pero de cualquier manera tener esa visión de que ahí hay luz a ese final del túnel te permite trabajar en función de que vas a poder tener logros. Entonces, con base en ello, hay que ver este futuro, este 2021, que viene a pesar de los retos que nos presentan y sobre todo en México, que estamos sufriendo cambios muy importantes, no solamente basados en esta cuestión de la pandemia, sino todo lo que está surgiendo por esas cuestiones de nuevos gobiernos y demás. Esto nos presenta ese reto. Y en lo que le preguntabas ahorita a Jorge, me parece que es fundamental. Algo que tiene o que tenemos en general, yo creo que también debemos de apuntarnos en ello, ver cuáles son esas brechas que tenemos hoy en día con lo que se requiere hoy y en el futuro inmediato y, digamos, de mediano plazo, cuando menos, para tratar de atender esas brechas e irlas minimizando, para precisamente con base en ello poder llegar a un mejor futuro. Y yo te diría también, de alguna manera, que las personas nos atrevamos a iniciar ese proceso del continuum del aprendizaje. Bien, muy interesante, ¿no? Claro que quizás yo reflexionaría un poco sobre esto último que señalas en cuanto a el plazo, ¿verdad? Porque también hoy, y un poco en lo que señalaba Jorge, la temporalidad de los plazos también ha cambiado. Cuando hablábamos antes de corto y largo plazo era, yo no sé si hoy largo plazo sea, pues vamos a ver otra vez si cargamos los peregrinos y pasamos esta Navidad y fin de año 2020, ¿no, Pepe? Pero bueno, en fin, miren, quisiera antes de invitarles a que hagamos el cierre formal de esta charla y compartir con nuestros invitados las implicaciones que tiene este modelo Habilidades 2025, porque empiezan a surgir algunas preguntas más por parte de nuestros participantes. Si no les molesta, Jorge, José Manuel, quisiera compartirles entonces las mismas o algunas de ellas, ¿no? Rey Fortino, te mandamos además un fuerte saludo. Les pregunta, para quien quiera en todo caso tomarla, ¿pudieran por favor resumir desde la observación que ustedes han realizado cuáles son las 5 habilidades que se considerarían como nuevas o necesarias para el 2025? Ok, pues más allá de hablar de las 5 habilidades, quizá más adelante que presentemos el modelo de habilidades 2025, ahí se verá que no son las 5, sino son 4 áreas interrelacionadas que nosotros consideramos precisamente para este tema, que tiene que ver con el pensar, con el hacer, con el reflexionar y con el lograr, ¿no? Anticipando un poco de qué va. Sí, y si me permite hacer una referencia ahí para también tener un foco desde donde estamos basando el modelo. Por ahí recientemente el World Economic Forum por ahí hablaba de una serie de habilidades para el 2025 y las integraba en 4 grandes importantes, yo diría, ¿no? La parte que tiene que ver con resolver problemas desde el punto de vista de creatividad, de innovación y demás, esta parte de la autoadministración, automanejo de lo que es tu propia vida en este sentido, el trabajar con gente desde liderazgo como equipos de trabajo y sin duda la parte de tecnología que en adelante, por ahí de donde decía Jorge, lo que se requieren estos upskilling, decía por ahí también el 50% de las personas necesitarán desarrollar estas nuevas habilidades. Entonces, si las concentramos ahí y parte donde de alguna manera nosotros desarrollamos este modelo, tiene que ver con ir atendiendo estas habilidades que se presentan hacia el futuro. De tal manera que estos 4 grandes
áreas o formas de visualizar la preparación hoy en día, estarán atendiendo precisamente a estas habilidades, en donde iremos evolucionando con base en lo que se esté necesitando en el mercado en ese momento, ¿no? Entonces, como referencia, me parece que es interesante. Bien, muchas gracias, Pepe. Tenemos varias preguntas más. Voy a tratar de irlas presentando con cierta concreción a efectos de también respetar el tiempo de nuestros invitados y participantes. Otro amigo y colega, muy querido de todos nosotros, Chava Mercado, nos pregunta, y son muy atinadas además sus observaciones, ¿no? Dice primero, ¿cuánto tiempo realmente llevó el darse cuenta de que se requieren estas nuevas habilidades 2025? ¿Cuánto tiempo como en términos de un día, 2 semanas? Pues no sé cuánto tiempo llevó a darse cuenta, pero sí nos llevó a tomar conciencia ya ahora, ¿no? Entonces, y la verdad es que también cada vez menos tiempo, haciendo referencia a los ciclos que tú mismo mencionas, ¿no? O sea, y déjame conectar ahí, Jorge, perdón que te interrumpa, pero creo que eso ayudará a darle un poco más de claridad. Una parte tú ya la habías comentado, pero aquí es donde viene lo que desde mi entender realmente puede darle vitalidad o no a la propuesta que como tal estamos generando. Nos pregunta el mismo Chava, ¿y no será que para el 2022 estarán obsoletas las habilidades 2025? Claro, pues mira, el tema es hacer conciencia y estar trabajando en que primero tienes que, para llegar al 2025, hay que sobrevivir al 2022 y al 2021 y terminar el 2020. Entonces, cargar los peregrinos, como decíamos, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, esto tiene que ser muy dinámico. Sería el decir, hoy vamos a hablar exactamente y te voy a dar la receta de las 3 habilidades que requieres para el 2025. No, estamos hablando de los escenarios que se van adaptando, que se van manejando y que permitirán aumentar la posibilidad de que para el 2025 estemos siendo competitivos y productivos. Muy bien. Pepe, nos pregunta Arturo Jiménez, a quien le agradecemos desde luego su interés en este webinar y en estar esta tarde-noche con nosotros. Dice, ante las circunstancias actuales, hemos podido medir nuestra resistencia, o al menos en algún grado, ¿no? ¿Qué valor le dan al apetito de riesgo como una de las habilidades necesarias? Mira, yo creo que el riesgo está presente siempre, ¿no? De alguna u otra manera, cuando tú decides hacer algo, existe el riesgo. Hasta cuando vamos a comprar o la encargamos hoy en día una sopa al súper y nos llegue, no le gusta en familia, ya corrimos un riesgo. Pero sin duda, una de las cosas, y que es algo fundamental, yo creo en las personas para crecer, atreverse a hacer las cosas, ¿no? Finalmente, si no das ese paso, no sabes si lo vas a poder lograr si no te atreves a ello. Sin duda hay que buscar ciertos riesgos calculados, pero fíjate, hay algo que particularmente a mí luego me gusta comparar cuando hablamos entre qué significa, por ejemplo, el comportamiento de un niño y el comportamiento de un adulto, ¿no? Si nosotros vemos así los comportamientos básicos, veamos el niño cómo es. El niño se atreve, el niño es curioso, el niño investiga, el niño anda en esa barda de 2 metros, ¿no? Que los papás y todos están allí a la expectativa de igual se va a caer y está corriendo un riesgo. A lo mejor no es consciente de él, que es lo más probable, pero se está atreviendo y lo está logrando. Y entonces cuando empiezan los papás, la familia, te vas a caer, parece que lo programamos, chin se cae y le decimos, ya ves, ¿para qué te subiste? Te ibas a caer. Y ya aprendió una experiencia, y si él con esa experiencia se limita al hecho de no volverse a subir a esa barda de 2 metros, entonces está frenando su desarrollo. Entonces tenemos que atrevernos a salir de esta zona de confort que por ahí mencionamos, que es donde estamos cómodamente en nuestros conocimientos, creencias y demás. Entonces, aún ante el riesgo, y como los emprendedores que seguramente nos están siguiendo hoy a través de esta videoconferencia o allá en Facebook, pues tienen que atreverse. Y como alguna vez le escuché ahí también, un emprendedor decía, cuando tú quieres ser emprendedor tienes que tener la capacidad de asumir los riesgos de lo que vas a invertir. Y a lo mejor tienes que empezar 10 empresas para que te vaya bien en una. Pero si a la primera que te va mal te echas para atrás, a lo mejor no tienes todavía la preparación para emprender. Entonces, asume el riesgo y pues finalmente hay que atreverse. Me parece que eso es algo fundamental. Muy bien.
Pues créanme, Pepe, Jorge, que están lloviendo un mundo de preguntas. Yo quisiera que desahogáramos todas, pero creo que va a ser difícil por el tiempo, entonces déjenme tratar de plantear 2 o 3 más antes de ir a nuestro cierre. Óscar Mendoza, otro gran amigo nuestro, y además, en el caso de él, que es un director general de una importantísima compañía, no solamente en México, sino a nivel internacional, les pregunta Jorge y José Manuel, y les recuerdo, él es un CEO de una importante compañía, ¿qué rol deberían de jugar los directivos ante las habilidades 2025 y cómo ellos deberían de plantearlas cara a sus organizaciones? Pues evidentemente tomando ese liderazgo, protagonizando el cambio, siendo líderes muy conectados con las necesidades de las organizaciones, de las personas, siendo muy sensibles a que ya no, como lo he dicho, es lograr el resultado, que eso no ha cambiado, sino cómo se logra el resultado. Entonces, precisamente, voltear a ese autoconocimiento, a esa insatisfacción y a saber que ellos son el modelo de referencia y liderazgo a partir, no de lo que dicen, sino de lo que hacen. Entonces, el reto para los directivos es ser cada vez más humanos, aún dentro de tanta tecnología, retomar, reforzar este aspecto de la conexión, este aspecto de el liderazgo centrado en la persona, de buscar no solo el resultado, sino el bienestar y el resultado como consecuencia. Muy bien. Y fíjate, si me permites apuntar algo, Miguel, claro, por supuesto. Rápido, que una de las cosas que pasa siempre a esos niveles es que, como dice Jorge, están preocupados y ocupados por el resultado. Y esa reflexión de que el resultado, una vez que se da, ya no lo puedes modificar. O sea, finalmente es la consecuencia de lo que viene en el proceso de cómo llegas a ese resultado. Entonces, enfócate en la gente y en el camino para que el resultado futuro sea mejor. Entonces, no solamente pensar en el resultado, sino en los cómo, y en los cómo implica la gente, que es la que finalmente lleva a la práctica todos los procesos dentro de la empresa para lograr el resultado. Ya. Pepe, y te formularé a ti la última pregunta, que además creo que va a conectar un poco con lo que acabas de señalar. Este es de otro querido amigo nuestro también, pero en el Ecuador, don Osvaldo León, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Y de hecho, si también Jorge nos puede dar una óptica, sería muy interesante, porque tú hablaste, Jorge, de aquellos años en que trabajábamos las metodologías de aprendizaje vivencial, de outdoor, etcétera, etcétera. Nos dice Osvaldo, si la propuesta es trabajar en las habilidades del ser, y lo puso además con mayúsculas bien altas, y si teníamos como metodología la experiencia vivencial para interiorizarlas, hoy en la virtualidad, ¿cómo se puede lograr esto o cómo se va a hacer esto? Fíjate, sin duda hay formas de llevarlo a la práctica. Por ejemplo, el estar llevando a las personas que hagan reflexiones profundas, ¿no? Aún desde la virtualidad, estando en estos modelos de no poder estar físicamente y presencialmente con la gente, a través de una serie de ejercicios, modelos que nos permiten que las personas interioricen a través de la reflexión profunda. Y esto es lo que hacemos al volver evidente los comportamientos que tenemos y ese nivel deseado del deber ser, ¿no? De donde quisiera llegar. Entonces hay que buscar, y eso es algo que nosotros precisamente buscamos en dentro del modelo, es la interacción a través de la virtualidad en estas cuestiones de podernos juntar por estos medios, en que nos podamos también transmitir experiencias desde los distintos niveles, ¿no? Ya sea organizacionales, jerárquicamente hablando, desde el CEO hasta el analista de menor nivel, pero también desde la propia experiencia personal. ¿Qué has vivido? ¿Qué has hecho? Entonces, llevar en una serie de procesos a través, ya sea de cuestionarios, de ejercicios, alguna manera hacer que las personas se visualicen en cómo son para que puedan ver sus hábitos, ¿no? Y de tal manera poder corregir aquellos que no les están siendo funcionales, y trabajamos mucho sobre las creencias, porque eso es lo que está muy arraigado en la gente, y si no modificamos creencias, seguiremos haciendo lo mismo que ahora, y entonces hay que hacerlos reflexionar en ese sentido. Bien.
Jorge, no sé si quisieras complementar algo en este orden de ideas. Bueno, simplemente lo que acá buscamos es precisamente ese aprendizaje significativo, o sea, que te lleves la herramienta y que la puedas empezar a usar, ¿no? Que te atrevas también a hacerlo y evidentemente con acompañamiento, con eso que buscamos, que sea el valor agregado y distintivo, que tiene que ver con concreción de los esfuerzos. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Pues Coach Consultores, esta empresa, esta firma de consultoría que promueve la experiencia y compromiso en su estrategia de negocios, ha propuesto este modelo Habilidades 25 para dar respuesta a muchas de estas inquietudes y que le pediré entonces ahora a mis colegas, porque además ya varios de los participantes e invitados, Jorge, Pepe, nos han preguntado si podemos compartirles precisamente una visión de cómo podrían de alguna manera incorporarse a él y demás. Entonces, les cedo la palabra para si nos quieren compartir al respecto y dar respuesta a esas inquietudes que algunos de nuestros participantes nos han manifestado. Ok, comparto pantalla, Jorge, y tú lo comentas, por favor. Ok, ahí le entramos a la limón como siempre, ya sabes, ¿no? Bueno, pues este es el modelo que nosotros estamos presentando. Precisamente, el centro es ser competente, o sea, hoy estás insatisfecho, hoy puedes y debes ser mejor. Y yo pregunto, ¿a quién no le gusta sentirse y saberse y ser competente? Pues evidentemente a todos y a todos los que estamos acá, pero necesitamos primero reconocer lo que nos falta. Entonces, en ese sentido, primero trabajaríamos en la parte de pensar. Y ahí es interesante lo que digo, porque si bien hablamos de este modelo, es un modelo que se va adaptando y que es, imagínenlo ustedes como un torbellino que va generando y que va ampliando y que va tocando diferentes cosas. En una primera etapa, pues hay temas ya específicos por cada uno de estas 4 etapas, que es el pensar, el hacer, el reflexionar y el lograr. Y fíjense cómo partimos precisamente del pensar, en donde aquí, pues, por lo que vamos a iniciar es porque aprendas a desarrollar tu pensamiento crítico y analítico, que puedas resolver, que el pensar realmente sea una situación de valor agregado en tu posición, para después aterrizar y pasar al hacer. En el hacer estamos hablando precisamente de estas habilidades que nos permiten ese aterrizaje, pero que después regresamos otra vez a la persona para este autoconocimiento y esta reflexión, y finalmente como un modelo que se va realimentando en un ciclo virtuoso lograr. Entonces el centro es cómo ser competente, cómo ser mejor persona, cómo lograr mejores resultados, cómo tener más bienestar y cómo impactar también directamente a nuestros círculos directos e indirectos. Aquí me gustaría, no sé, colegas, si quieren ampliar sobre el particular. No, Jorge, yo creo que lo citas bastante claro, quizás nada más por algo que nos preguntaban nuestros invitados o algunos de nuestros invitados. Cuando lo concebimos, tratamos de partir justamente desde una realidad en términos de lo que palpábamos y sentíamos de manera directa con mucha gente con la que estamos interactuando hoy día, y como dijera Osvaldo, incluso precisamente desde esa virtualidad, y pues nos llevó simplemente a darle una lógica que pudiera ser muy aterrizada, que pudiera al mismo tiempo ser muy concreta, pero como lo realzaba Jorge, el que pudiera mantenerse en un continuo, ¿no? Porque pues no son estados que se concluyan y a otra cosa, ¿no? Sino que tiene que haber precisamente ese continuo. Y si me permiten, algo cuando hablamos de ser competente, creo que vale una aclaración bien importante. No solamente implica que seas competente en el trabajo, también tienes que ser competente en todos los ámbitos de tu vida, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en lo social y la comunidad. Entonces también tenemos que enfocarnos a que las personas vayamos más allá de nuestro yo y podamos compartir todos estos elementos con la gente que nos rodea hasta donde podamos tener un campo de influencia importante. Así es correcto, ¿no? Ese es el enfoque, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, pues nosotros los invitamos a que tomen esta oportunidad
tomen este reto ustedes mismos, lo compartan con las personas importantes para ustedes y pues se atrevan a retarse y a desarrollar sus habilidades, a mejorarlas, seguramente las tienen, y pues por qué no también a medirse con estas situaciones para tener mejores resultados, mayor bienestar y ser mejores personas, ¿no? Ok, paso a lo siguiente. Sí, por favor. Bueno, les queremos presentar entonces cómo está integrado nuestro programa. En nuestro programa, pues tenemos para iniciar esos 4 temas en cada una de las etapas. Cada tema tiene una duración de 6 horas, en donde estamos planteando 3 sesiones de 2 horas cada una. Son sesiones que son martes, miércoles y jueves de las 18 a las 20 horas. Esto hace un total de 6 horas por tema, 24 horas en total. Y el costo por persona que estamos trayendo para ustedes es de 3,000 pesos. 3,000 pesos por 24 horas de aprendizaje, 24 horas intensas, ricas de herramientas, de metodologías y de modelos. Y pues por supuesto tenemos alguna ventaja si se inscriben 2 personas o más o personas de la misma empresa, pues tenemos estos paquetes donde ofrecemos esta tarifa diferenciada. También, por supuesto, a las personas que se inscribieron al webinar, de los cuales tenemos su contacto, pues les ofrecemos de ya un 10% de descuento para esta situación. Entonces, vean ustedes, realmente no es lo que cuesta, es lo que vale, como decimos ahí, y pues atrevámonos a invertir tiempo, dinero en nosotros mismos, en desarrollar estas habilidades. Esa es la invitación que tenemos para todos ustedes. Y bueno, eventualmente para las primeras personas que se inscriban, les vamos a dar como algo adicional 1 hora de coaching y mentoring por participante directa por alguno de los socios para cada uno de ustedes en este tema. Eso es lo que les estamos ofreciendo. Si nos ayudas con la siguiente diapositiva, que son los datos que tenemos ahí para el depósito, y también les compartimos nuestro número de WhatsApp, a través del cual estaremos muy gustosos en atenderles. Este es el WhatsApp del negocio. Está obviamente en nuestra página, en nuestra fanpage de Facebook. Y pues confiamos en que sea de mucha utilidad para ustedes, que realmente lo puedan considerar. Nos dará mucho gusto verle en algunas de las ediciones que vamos a tener para este programa. Muy bien, gracias Jorge, gracias Pepe, a nuestros invitados y participantes en el webinar de esta tarde, que además esperamos poder continuarlos, poder ofrecerles temas de interés para todos y cada uno de ustedes. Les agradecemos su asistencia y bueno, pues nuevamente coach, experiencia y compromiso en su estrategia de negocios se pone a la disposición de todos y cada uno de ustedes.